Hola, bienvenidos a nuestra iglesia Generación Church en línea. Mi nombre es Noemi y estoy feliz que estés conectado con nosotros. Por favor, disfruta esta experiencia virtual. Dios te bendiga. Aún en nuestras ocupadas vidas, podemos seguir el ejemplo de Jesús y ver a las personas individualmente, sus necesidades, su fe, sus dificultades y quiénes pueden llegar a ser. Ustedes también pueden orar para que el Señor les abra los ojos y vean aquello que no verían normalmente. Cuanto mejor entiendan sus verdaderos propósito e identidad en el fondo de su alma, más influirá ello en toda su vida. Hola, ¿qué tal? Qué enorme gusto saludarte y tenerte con nosotros en esta nueva oportunidad. Hoy tengo el enorme privilegio de compartir contigo este mensaje que se titula Una comunidad fuerte dentro de la serie Cultura Naranja. Nuestro pastor nos ha estado hablando en oportunidades anteriores, en las semanas pasadas, acerca de los fundamentos que construyen una comunidad de esta naturaleza. Quiero que recordemos algunos de los puntos más importantes que él nos ha hablado para que sobre esa base podamos construir lo que hoy vamos a platicar. En la primera semana, nuestro pastor nos habló que la iglesia debe ser una iglesia relevante. Esto, entre otras cosas, significa que debe ser una iglesia para todos y en todas partes. De igual manera, que tengamos presente que lo que hicieron los discípulos de nuestro Señor en aquellos tiempos, lo hicieron sin tener un templo y sin tener una Biblia como la que tenemos actualmente. Finalmente, que nuestra iglesia debe ser relevante en el sentido de que debe estar actualizada y sobre todo que debe proyectarse para alcanzar a todos, pero sobre todo alcanzar a las nuevas y a la siguiente generación. Debe ser una iglesia que sea capaz de trasladarse, de cautivar y de hacer partícipe a las nuevas generaciones. En la segunda semana nos habló acerca de aumentar la fe, sobre la base de 3 puntos principales. En primer lugar, que en nuestra cultura de iglesia debemos buscar aumentar nuestra fe en todo el tiempo. No que vaya en disminución, en detrimento, sino buscar la forma de irla incrementando a través de como, por ejemplo, que en los tiempos difíciles que vivimos, que no vamos a negar de que hay momentos difíciles, nos acerquemos más a Dios en lugar de alejarnos, de renegar, etcétera, acercarnos mucho más a Él. Y finalmente, que debemos ser agradecidos. Y esos son los factores que hacen que nuestra fe se incremente. En la tercera semana nos habló acerca de vivir en lo sobrenatural y nos habló de cosas extraordinarias que hacían los discípulos, etc. Nos habló de que nuestra vida es un milagro y que hay un milagro en cada cosa que nosotros muchas veces incluso pasamos por desapercibido. Que debemos acercarnos a Dios Todopoderoso porque siendo Él Todopoderoso no hay nada que sea imposible para Él. Y que los milagros deben acercarnos a Dios, no solamente a recibir nuestro milagro y alejarnos o apartarnos de Él, sino que aun cuando le buscamos a Dios, porque lo amamos a Él, cuando recibimos un milagro, permanecer cercanos a Él.
Y por último, desde que nos vemos en una necesidad hasta que recibimos un milagro, la fe es aquello que nos sostiene, nos mantiene firmes y con la convicción de que Dios va a obrar. Dicho en otras palabras, la fe nos sostiene mientras llega nuestro milagro. Hoy vamos a aterrizar todos estos aspectos a la práctica en el tema que se titula Una comunidad fuerte. Y vamos a hablar de 4 cosas fundamentalmente. La primera es de qué elementos son los que hacen fuerte a una comunidad. Número 2, cuál es el resultado de vivir conforme a estas características aplicándolas en nuestra vida. El número 4 es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de vivir bajo estas características? Y vamos a ver cómo todo esto nos va a permitir moldear la cultura y la historia. Y finalmente, un desafío a que seamos protagonistas y no simples espectadores. Así es que vamos a arrancar y vamos a ver los elementos que hacen o permiten que una comunidad sea fuerte. Por ejemplo, tenemos 6 aspectos. Yo sé que hay muchos más, pero estamos hablando de los esenciales y fundamentales que no deben faltar para que esto sea una realidad. En primer lugar, tenemos el amor, la comunión, la unidad, la paz, la instrucción y la generosidad. Esos 6 elementos van a permitir que no solamente tengamos comunidades fuertes, sino familias, naciones y una iglesia fuerte. Una iglesia fuerte, que es el fundamento de todo lo que existe a nuestro alrededor. Quiero que vayamos al pasaje de la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para ver en acción cada uno de estos 6 aspectos fundamentales de los que hemos hablado. En el versículo 1 nos narra el libro de los Hechos que cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Aquí vemos cómo se presenta el elemento de la comunión, la unidad. Dice que de repente hubo un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Verso 5. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia, dice acá, porque cada uno oía hablar a los creyentes en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Luego, verso 8. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, es decir, todo el mundo conocido en aquel tiempo. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Verso 12. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían: es que están borrachos. Luego, en el verso 22, el apóstol Pedro toma la palabra y dice:
Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron y crucificándolo por medio de hombres malvados, pero Dios lo resucitó librándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Qué maravilloso pasaje. Es el capítulo 2, de versículos del 1 al 47 del libro de los Hechos de los Apóstoles. A lo largo de este pasaje podemos ver cómo ya puesta en práctica cada uno de los aspectos de los que nos habló nuestro pastor. En primer lugar, la iglesia de ese tiempo era una iglesia relevante, como lo vimos. Era una iglesia para todos y en todas partes, no hacía excepción de personas. Ellos estaban abiertos y dispuestos a recibir a todas aquellas personas que el Señor Jesucristo llamara a salvación, y no le negaban la oportunidad de que nadie pudiera ser parte de esa comunidad. Como vimos, ellos mismos tenían tanto amor en su corazón y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario, e hicieron cosas extraordinarias, maravillosas, preciosas, como lo vemos en este pasaje. Y como dije anteriormente, lo hicieron todo sin templo y sin Biblia. Es decir, pusieron lo que tenían a su disposición, y lejos de digamos, presentar una excusa o decir no tenemos, no podemos, tomaron el desafío de llevar adelante la gran comisión. Y era una iglesia relevante y para buscar alcanzar a las nuevas generaciones. Eso es más que evidente, porque en 2000 años hemos sido alcanzados hasta nuestros días con ese amor, con ese mensaje de fe y esperanza. En el sentido de aumentar la fe, vemos cómo a través del mensaje del apóstol Pedro, incluso muchas personas se convirtieron. Ese día se habla de por lo menos 3000 personas, y fueron añadidas mucho más personas todavía en lo que transcurría de tiempo a continuación. Y ellos vivían en lo sobrenatural. De hecho, se habla de las grandes cosas extraordinarias y milagros, portentos, etcétera, que Dios hacía por mano de los apóstoles. Y finalmente,
llegando a lo que nos compete el día de hoy, debemos de considerar de que en estos tiempos tan serios, tan complicados que vivimos, el amor no puede faltar de nosotros. Sabemos de que el amor es aquel vínculo que nos permite ser compasivos, ser misericordiosos, estar atentos los unos por los otros, estar conscientes de las necesidades de otros hermanos en la fe y buscar de esa manera la forma de acercarnos para poder ayudarles, para poder bendecirlos. Y esto definitivamente nos lleva al siguiente punto, que es la comunión. La comunión entre los hermanos es fundamental. La comunión hace que los lazos se estrechen, que no solo la amistad crezca, sino la hermandad y ese genuino interés los unos por los otros. Ese tiempo de compartir no solamente las sagradas escrituras, mensajes, sino también oraciones y palabras de ánimo que nos ayuden y nos permitan crecer y seguir adelante en este proceso de desarrollar una comunidad fuerte, que sin lugar a dudas es necesaria también la unidad. La unidad, ¿por qué? Porque la escritura nos habla que, por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles estaban unidos en un solo sentir, estaban reunidos, no estaban dispersos, no estaba cada quien por su lado, sino que buscaban que la unidad fuera uno de los sellos más importantes de su comunidad. Y no puede haber unidad sin paz. La Sagrada Escritura nos enseña por medio de la carta del apóstol Pablo en capítulo 12 que en cuanto a nosotros dependa, de que estemos en paz con todas las personas y más con nuestros hermanos en la fe. Y de igual manera, como ha sido tan importante el amor, la comunidad, la unidad, la paz, la instrucción es fundamental para poder llegar a la siguiente generación. En diversos pasajes de la Escritura encontramos un llamado a preparar y a capacitar a aquellas personas que sean aptas para enseñar, que puedan transmitir esos conocimientos y esa experiencia de fe a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque solo de esa manera haremos que perdure el mensaje del Evangelio. Y algo muy importante y característico de la comunidad, de una comunidad fuerte, y en este caso, como estamos viendo, de la comunidad de los apóstoles en los tiempos bíblicos, es también la generosidad. La generosidad es ese desapego por las cosas materiales, la generosidad se puede traducir o interpretar como ese amor tan grande que tenemos más por las personas que por los bienes, y por eso nos permite compartirlos con liberalidad, sin sin esa sensación de que estamos perdiendo al compartir, sino todo lo contrario, que estamos invirtiendo en nuestros hermanos, que estamos invirtiendo en sus vidas, en el ministerio de la iglesia, porque también no solo debemos ser, digamos, generosos con nuestros hermanos, sino también con la iglesia, con la obra del Señor, y buscar la manera de que el reino de los cielos siga avanzando. Se necesita de esos recursos materiales para todo esto. Pero la generosidad, más que una acción, es un estilo de vida, porque tú puedes ser generoso en cada momento de tu vida, donde estés, en el tiempo que sea en un tiempo de abundancia o sea en un tiempo de escasez. De hecho, nuestro corazón es probado en los tiempos de mayor necesidad. Allí es donde se desvela y podemos mostrar en realidad tal y cual somos en nuestro ser interior, porque el que comparte cuando tiene a manos llenas, como decimos, pues sí es generoso, pero la persona que comparte aún de lo poco que tiene o cuando no tiene, esa es una persona cuya generosidad va más allá de lo que usualmente podemos ver. Así es que de esa manera es como vamos a lograr tener comunidades fuertes, comunidades que crezcan, que alcancen a la otra generación, que sean relevantes. Debemos buscar formas creativas, formas innovadoras de cautivar el corazón de los jóvenes.
Hoy por hoy tenemos el gran desafío que el mundo, el, secular, el mundo secular, secularismo, está llevándose el corazón de nuestros jóvenes. Y es algo que nos preocupa porque esa secularidad los aparta y los aleja de nuestro Señor. Y sabemos de que apartados del Señor nada podemos hacer. Los que hemos experimentado qué es vivir lejos del Señor, sabemos qué significa que nuestros jóvenes, que la siguiente generación no tenga la palabra de Dios en sus manos, que no tenga estos fundamentos en sus manos, a su disposición. Por eso es muy importante que hoy asumamos el desafío del que les hablaba. Número 2, dos cosas, mejor dicho. Debemos de buscar la manera de moldear nuestra cultura, la cultura de nuestro entorno y la historia. Es muy importante que lo que hagamos tenga impacto, tenga relevancia, sea importante, que deje un legado detrás de nosotros. Pero para poder hacer esto, para poder moldear la cultura y la historia, necesitamos asumir y aceptar el gran desafío que nos presenta siempre nuestro Señor. Es un llamado a ser protagonistas y no solamente espectadores. Pero para poder realmente dejar nuestra posición cómoda de espectadores, vamos a necesitar hacer esfuerzos y sacrificios. Pero déjame decirte que valen la pena. Primero, nuestro Señor lo merece. Él es digno de todo, todo lo que tenemos le pertenece a Él y de Él proviene y Él nos lo ha permitido. Así es que, ¿por qué no hacer ese esfuerzo, ese sacrificio? Por un lado. Por otro lado, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también lo necesitan. El himno nacional de Guatemala en una de las partes de sus estrofas dice: nuestros padres lucharon un día encendidos en patrio ardimiento y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de honor. Cuando hablamos de que alcancemos a las siguientes generaciones, llegará un momento en el cual nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos digan un día, ojalá Dios mediante, que sus padres lucharon un día, que nosotros fuimos capaces de dar esa batalla, de aceptar ese desafío y de enfrentarnos a todo lo que conlleva construir una comunidad fuerte. Sin lugar a dudas, Dios nos va a bendecir de una manera sobrenatural cuando aceptemos ese desafío. El amor y las condiciones, y el amor y las bondades y todas las bendiciones de nuestro Señor no son condicionales. El amor de Padre de Él para nosotros es incondicional, pero nosotros estamos llamados a aceptar ese desafío. Así es que yo te invito a que moldees la cultura y la historia donde te encuentres. Sé un protagonista, no solamente un espectador. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, el poder, la sabiduría para poder llevar adelante esta extraordinaria responsabilidad, desafío y misión. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. La generosidad no solo es un valor, es un estilo de vida que debe disfrutarse al máximo, con tu familia, con tus amigos, contigo mismo, pero también con Dios y su iglesia. Disfruta con nosotros este tiempo de generosidad. ¿Sabes? Cuando pienso en la generosidad, pienso en lo que a mí me ha pasado, para empezar. Creo que cada vez que yo soy generoso, recibo muchas, pero muchas bendiciones. Por eso no me canso de hablar de esto. Si yo fuera alguien que sembró y no cosechó, creo que estaría amargado y diría que no es bueno. No sé si a ti te ha pasado, pero realmente cuando nosotros somos generosos, como dice la Biblia en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir.
Estas son palabras del Señor Jesús. Cuando pensamos en la línea que hemos hablado transversal de la siembra y la cosecha, es que todo lo que sembramos cosechamos. Así lo dice el Señor en su palabra. Y cuando nosotros dejamos caer esa semilla, dará su fruto. ¿Qué es dejar caer? Es soltar. Así que usted puede ser generoso de una manera increíble y ver resultados en su vida, no por avaricia, no por un porcentaje, no por ley, no por maldición, pero sí con ánimo pronto, con corazón alegre, usted puede sembrar. Esto no solo lo va a beneficiar a usted, esto va a beneficiar a sus hijos y a los hijos de sus hijos por generaciones. Cuando hay un padre o una madre que es generosa y enseña así a sus hijos, no es solamente con la gente que tiene necesidad, sino es generosa de vida en todo sentido. Por eso, nosotros no somos de los que le debemos al Señor, sino de los que confiamos y creemos. Alguien me dijo, es que eso está bajo la ley. Yo le dije, Abraham es antes que la ley y dio el diezmo de todo, por fe. Así que dar es un acto de fe. No solamente me ha pasado a mí, te ha pasado a ti. Dios lo dice, que lo que sembramos vamos a cosechar. Usted lo ha experimentado de una manera increíble cuando es generoso. Algo pasa y además usted bendice a su casa cuando usted es una persona extravagantemente generosa. Por eso te invito a ver esta información y que seas generoso. No atrases la bendición que hay para ti cuando tú siembras. Hola, buenos días. Bienvenido a nuestro tiempo de conexión. Queremos informarte que continuamos en búsqueda de un lugar adecuado para reunirnos. Si sabes de uno, escríbenos para tomarlo en cuenta. Por un tiempo más estaremos compartiendo nuestro servicio en línea. Queremos informarte que en el mes de mayo tendremos algunas actividades especiales. Espera más información. Y para seguir accionando tu generosidad, puedes hacerlo de 3 formas. 1, por medio de un depósito a nuestra cuenta BI, una transacción en línea o bien solicitando un sobre de Generación Church. Síguenos en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y en nuestra nueva página web. No olvides ser de bendición a otras personas compartiendo este link. Gracias por preferirnos. Dios te bendiga. Qué agradable fue contar contigo en esta oportunidad. Por favor, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este link y enviarnos tus peticiones de oración. Gracias por acompañarnos en Generación Church. Hasta pronto.